Bueno, voy a intentar ser rápido. He preparado una presentación con bastantes imágenes. También voy a intentar ser dinámico y, y contaros lo que es este proyecto europeo que toca a fin. Nos quedan 3 meses para la finalización del mismo y dentro de 15 días pues tenemos una presentación a nivel europeo en Bruselas para difundir los principales resultados del proyecto. Así que si alguien dentro de 15 días no tiene nada que hacer o le pilla camino de su trabajo Bruselas, pues bienvenido al Final Conference. ¿Qué pretendía ser o cuál era el objetivo inicial de IRCO en el principio? Pues estaba orientado sobre todo a desarrollar soluciones dirigidas a mejorar la eficiencia de la recuperación de los materiales que están embebidos en RCDs. Ya ha comentado esta mañana pues, Javier Aguirre y otros ponentes que los RCDs es un compendio de muchos materiales, unos más fácilmente valorizables, otros pues con sus dificultades. Entonces, ese era el reto inicial que se establecía. ¿Cómo? Pues actuando sobre todo en 4 planos. Uno es el de la reutilización, que es una opción preferente de gestión de cualquier tipo de residuos y también de los RCDs. Otro, actuando en tecnologías de reciclaje. Aquí propusimos integración de tecnologías en sistemas más tradicionales dirigidos a mejorar la recuperación de esos materiales. Algunas de esas tecnologías incluso ya están implantadas en nuestra comunidad autónoma. Luego veremos de qué estamos hablando. Otro de los planos de actuación estaba muy focalizado a desarrollar nuevos productos o visualizar nuevas oportunidades de integración de esos materiales recuperados en nuevos productos, componentes de construcción y sobre todo, y esto lo decía la convocatoria, y yo creo que también cada vez va a ser más importante en todos los topics del próximo programa marco, es que desde luego que todo el desarrollo, toda la innovación intente llegar lo más rápidamente posible al mercado. Y por eso en este proyecto toda una serie de desarrollos se obligaba el topic a validarlos en casos reales de estudio, con lo que eso ha tenido también de inconveniente en un momento en el cual pues, nos hemos encontrado con un claro declive de lo que es el sector de la construcción en Europa. Y también, por supuesto, llegar a valorar la viabilidad de cada uno de los desarrollos que vamos a presentar. El contexto, bueno, ya lo hemos hablado a lo largo de la mañana, es el marco europeo, los RCDs son una corriente estratégica, 1/3 de los residuos que se generan en Europa son RCDs y por otro lado está la directiva marco del 2008 de residuos, en los cuales en su articulado se vislumbra que los RCDs es una corriente estratégica y tiene que estar en línea pues, con algunas de las claves que persigue la Comisión de llegar a tener o conseguir una sociedad que tenga una alta eficiencia en el reciclaje de residuos y que el 70% de los residuos pues se valorice. Bueno, descendemos al primero de los planos de actuación, que es el de la reutilización. Digamos, aquí más bien hemos estado investigando, trabajando en comprender cuál es el estado actual y qué claves de actuación pueden inducir una mejora de la reutilización de los componentes los componentes constructivos procedentes de demoliciones selectivas, vamos a decir, y hemos llegado a la conclusión a nivel europeo que es una opción marginal en estos momentos. O sea, digamos que apenas se reutilizan elementos de RCS en Europa. Tampoco hay infraestructura extendida para este tipo de opciones de gestión. Hemos tenido la oportunidad de visitar solo un centro, yo creo que es hasta paradigmático en Göteborg, que está muy focalizado para aprovechar este tipo de opciones de gestión y sobre todo es un centro que está muy apalancado por
por municipios de allí de Suecia. Entonces, como conclusión, hemos identificado que las claves para promover la reutilización y más allá de que haya una evolución en el diseño de los elementos de construcción es, en primer lugar, tiene que haber o promoverse, sobre todo a nivel de municipios, centros de acopio. Aquí hemos identificado que el terreno es un hándicap para promover este tipo de, digamos, negocios, si finalmente llegamos a dotarles de viabilidad. Otra clave es la centralización y que exista un flujo de información de las características de esos elementos recuperados para que vuelvan a tener sentido dentro del mercado de la construcción. En el marco del proyecto pues, se ha desarrollado una herramienta que pretende coadyuvar a esta clave de actuación. Otro punto a destacar, y esto sí que ha salido de forma muy relevante, es que esos productos que se quieran volver a utilizar han de tener sistemas de aseguramiento de calidad o cómo engranar esos sistemas de aseguramiento de calidad que existen para productos nuevos en este otro tipo de productos recuperados. Y luego, pues finalmente también se ha identificado que pues, inicialmente tiene que haber como una palanca, un apoyo por parte de los concursos públicos para empezar a concienciar. Entonces, esto en lo que concierne a la reutilización. Pasando al plano de tecnologías de separación para mejorar la calidad de los materiales potencialmente reutilizables de RCDs, se ha trabajado en este tipo de tecnologías de separación, que bueno, como tecnología ya existe, se ha profundizado mucho en la optimización de los algoritmos que están detrás del software de esta tecnología para eliminar, por un lado, aquellas fracciones que no interesa que estén en la fracción mayoritaria, que son los áridos reciclados, que se obtienen en la mayor parte de las plantas como producto de mayor valor. Y por otro lado, también pues, se ha trabajado en separar por técnicas de cámara de color, identificación de color de partículas, lo que son partículas de hormigón de fracciones cerámicas, porque como luego también, bueno, algo ya se ha comentado en las presentaciones precedentes, la parte cerámica tiene su propia idiosincrasia y puede tener sentido en algunos modelos de negocio vender o comercializar de forma separada este tipo de productos. Bueno, aquí tan solo una gráfica de cuál es el rendimiento de este tipo de tecnología, sobre todo la de infrarrojos. Esta tecnología en algunas de las plantas de aquí de Vizcaya ya están instaladas. Vemos, esto ha sido un muestreo a nivel europeo de diferentes fracciones mezcladas y se ve en color rojo que la mayoría de ellas consigue reducir los impropios por debajo del 1%, que es el margen que la mayoría de las aplicaciones se dan para la utilización de los áridos reciclados y consecuente separación de la fracción impropia. Bueno, esto es otra tecnología que se ha desarrollado en el marco del proyecto, es un poco más, una tecnología más exótica, es un equipamiento móvil para el tratamiento de residuos peligrosos, sobre todo los asbestos u otros materiales peligrosos que tienen morfología fibrilar, y se trata con esta tecnología, primero en eliminar el problema in situ y luego inertizar ese residuo peligroso. Ese residuo peligroso que, como todos sabéis, pues tiene asociado problemas para la salud humana, cancerígenos, y que hoy en día tiene una legislación propia y normalmente su desmantelamiento y confinamiento lleva un control bastante exhaustivo. Pasando al plano de los productos, aquí es donde pues, yo creo que más avances ha habido en el proyecto. Los otros planos, igual a nivel de objetivos, se planteaban como más esperanzadores y luego pues, nos hemos quedado en un nivel más intermedio de consecución de los mismos. Pero en productos yo creo que sí que hemos avanzado. Y hemos avanzado tocando todo el tema, las diferentes familias de materiales que pueden surgir dentro de los RCDs y ligados un poco con todo el planteamiento que estoy esbozando.
Por un lado, en el tema de los hormigones, aquí el objetivo era avanzar en la incorporación de los áridos reciclados, tanto los de hormigón como los mixtos, en aplicaciones de mayor valor, sobre todo en hormigón. Comentar que a nivel europeo también hay un borrador de normativa que pretende ir con esta filosofía, o sea, posibilitar el uso de mayores cantidades de árido reciclado, tanto de una pata como de otra, en hormigones. Ahí, bueno, os adelanto que pues, se aspira como máximo a la incorporación del 50% de árido reciclado, y aquí lo que aspiramos es a generar conocimiento precisamente para luego poder influir en que ese tipo de normas sean como más ambiciosas y que no se queden solo en un 50%. Hay algunas iniciativas de negocio que están reclamando este tipo de enfoque. Sin entrar en los detalles técnicos, comentar que todo el árido reciclado de hormigón llega a conseguir un hormigón estructural, incluso incorporando un 100% de árido reciclado de hormigón, y los que tienen mixtos, pues por ahora nos vamos a quedar en aplicaciones no estructurales, es decir, con resistencia gatística por debajo de 20 megapascales. También comentar que hemos establecido como objetivo ir incorporando la fracción fina en las dosificaciones de hormigones, y la incorporación de un 10%, un poco la línea de lo que se ha comentado en presentaciones precedentes, mejora la durabilidad de los hormigones, tanto estructurales como no estructurales. Otro de los desarrollos que hemos seguido es intentar vislumbrar qué potencial tiene el aprovechamiento de ese yeso, que de forma selectiva salen de pues, esos sistemas de separación automática. Es un yeso que tiene diferentes fuentes, que es bastante heterogéneo, y hemos investigado a ver si tiene posibilidades de negocio de volver a incorporarse en el ciclo productivo de materiales de base yeso, sobre todo los paneles de Pladur. Entonces, bueno, a partir de esa selección selectiva de yeso, con partículas vamos a decir, de su padre y de su madre, y con ciertas impurezas por medio, las hemos incorporado, las hemos machacado, las hemos deshidratado y las hemos vuelto a incorporar al proceso productivo. Pues bueno, a nivel de laboratorio y luego ratificado también por la industria, hemos establecido que hasta un 50% de ese material reciclado se puede volver a introducir al proceso de fabricación de materiales base yeso sin merma alguna de prestaciones. Este desarrollo ha concitado el interés de la industria del yeso. De hecho, bueno, pues quieren trabajar con nosotros y esto se va a industrializar, o sea, se va a llevar a fabricar elementos pilotos. Estos, bueno, son elementos fabricados a escala de laboratorio, pero con fábricas de yeso se van a hacer prototipos a escala real, incorporando pues no hasta un 50%, porque ellos dicen que bueno, lo establecen como máximo el 10%, que es lo que puede asumir su proceso por otro tipo de circunstancias, no por tema de prestaciones, y con esta filosofía vamos también a validar este tipo de aplicaciones. Pasando a la recuperación de los plásticos o a la valorización de los plásticos, bueno, esto es más una declaración de intereses, porque a nivel de RCDs o de materiales plásticos en RCDs, digamos que esta fracción es más bien residual. Toda la fracción plástico tiene que ir por plantas que acopien plásticos de diferentes flujos, no solo de RCDs, sino pues, del sector del automóvil, del sector de la aeronáutica o del sector del embalaje. Entonces, aquí lo que hemos querido demostrar con esta línea de trabajo es que partiendo con un tercio de plásticos reciclados de RCDs, pero que ya digo que per se no tienen viabilidad de negocio, tienen que estar canalizados a través de estas plantas. Y 2/3 de otro tipo de materiales reciclados procedentes de RCDs, ya que estamos hablando
de fibras de madera, yeso como carga granular, incluso todo lo que son los elementos de aislamiento como lana de roca, etcétera, debidamente triturada, se pueden utilizar en fabricar este tipo de composites. Son composites que se utilizan mucho en Estados Unidos, en China, están empezando a llegar a Europa por el norte, o sea, por la parte del norte, Alemania y países escandinavos. Aquí se utiliza menos y que vienen a ser productos que en sus funciones vienen a sustituir pues, este tipo de aplicaciones de madera. O sea, son composites, se llaman en la terminología anglosajona Wood Polymer Composites y al final pues hemos validado que casi con un 90 y tantos % de utilización de materiales reciclados se puede alcanzar pues, viabilidad para con este tipo de aplicación. Bueno, avanzando también con las fracciones plásticas, teníamos una línea de ver cómo podíamos desarrollar materiales aislantes y aquí integrábamos la parte de eficiencia de recursos materiales con la eficiencia energética para desarrollar morteros aislantes. Vuelvo a insistir que las cargas plásticas aquí son de RCDs, pero dada su pequeña cantidad en origen, pues no tiene viabilidad hacer negocio de los plásticos de RCDs. Entonces, en polietileno reciclado hemos introducido un espumante para promover pues la inclusión de aire en el material y potenciar el aislamiento térmico. Eso ha sido una de las aproximaciones y por otro lado hemos trabajado con poliestireno expandido. Hemos desarrollado materiales base cemento con estas cargas de tal forma que constituyan en una aplicación futura pues una de las capas de posibles prefabricados de hormigón. Bueno, las características térmicas las tenéis ahí sobre la slide. El poliestireno pues, resulta mucho más factible a estos términos que el polietileno y es directamente mucho más económico utilizar este tipo de carga que el resto de la aplicación que perseguimos. Y por último, y esto era uno de los retos que teníamos en el proyecto, es la integración de las aplicaciones anteriores en un prefabricado multicapa que abordase tanto la parte estructural a partir del hormigón con alta incorporación de árido reciclado como la parte de aislamiento y todo enfocado a nuevas soluciones para dotar a las rehabilitaciones y sobre todo obras nuevas de prefabricados que incorporen la parte de eficiencia energética. Entonces, bueno, esto hemos hecho prototipos a escala de laboratorio, pero lo que es más importante, hemos hecho prototipos a escala real. Entonces, partimos de un hormigón seleccionado, tuvimos que cribarlo de forma específica para lo que requería el prefabricador de material de hormigón. En estos momentos las plantas tienen orientada su granulometría a aplicaciones más de obra civil que de hormigón y por eso bueno, pues tuvimos que alquilar una criba o trabajar, creo que aquí trabajamos con BTV para bueno, adaptar parte de su proceso y conseguir una granulometría seleccionada. Entonces, con este material seleccionado lo llevamos a un prefabricador, que fue Norten PH, en la planta de Alsasua, y la parte de hormigón, desde luego, se industrializó sin ningún tipo de problema, utilizando un 100% de árido reciclado grueso, más luego incorporación también de fracción fina. O sea, no hubo ningún tipo de problema en proceso, si bien la vibración pues, requirió pues, de un tiempo extra para hacer fluir a toda la masa. Y eso es debido sobre todo a la alta absorción del material fino que incorporamos. Donde sí hubo problemas porque los procesos de prefabricación pues, no están adaptados para este tipo de aproximaciones multicapa es en incorporar las fracciones ligeras, el poliespan reciclado en la siguiente capa. Aquí incorporamos también conectores para asegurar la adherencia de las dos capas
y aunque en la segunda capa nos costó, pues bueno, cierto trabajo elaborarlo, el resultado final pues ha sido un producto pues totalmente viable a efectos de consistencia, manipulación, consistencia estructural, y vamos a ver si replicamos los resultados de eficiencia térmica que hemos obtenido en la calibración individual de componentes en el producto final. Para eso, bueno, pues hemos instalado este sistema en nuestro edificio experimental Cubic, que está diseñado específicamente para valorar este tipo de cuestiones de eficiencia energética. Entonces, finalmente, yo en resumen he destacado tres claves o tres aspectos. En primer lugar, que la reutilización, dado el carácter marginal de estos momentos, necesita palancas administrativas. No sé si tiene sentido. Igual desde el punto de vista ambiental sí, pero desde el punto de vista de business pues no tanto. Entonces, como hay que conciliar los dos aspectos en la sostenibilidad, habrá que ver si las estrategias futuras pasan por apoyar esto. En tema de reciclaje, pues hemos demostrado y ya estaba también casi implantado aquí en Vizcaya, que una integración óptima de tecnologías puede mejorar sustancialmente la calidad de los productos finales a comercializar. Eso sí, todo esto pasa porque el sector perciba valor de esos materiales y esas tecnologías tengan sentido. O sea, todo va de arriba abajo y no al revés. Y por destacar el último punto, pues que cabe evolucionar, y creo que en eso estamos también, con todo lo que se ha contado a lo largo de la mañana, que cabe evolucionar a que estos materiales no se perciban como residuos y que se perciban como productos, y productos que en ciertos aspectos tienen un comportamiento mejor que un árido inerte. O sea, ya hemos visto algunas de las aplicaciones a lo largo de la mañana. Entonces, yo me quedo con esto dentro del proyecto, y muchas gracias por vuestra atención.